Vamos con el repaso de la clase del día de hoy. Vamos a ver patologías de hombro, de las más comunes, por supuesto. Entre ellas, una de estas es la tendinitis del supraespinoso. Me presento, soy Eduardo, soy estudiante de la licenciatura en quiropráctica y bueno, vamos a ver este tema. Ahí está. Bien, antes de empezar vamos a dar un repaso breve de anatomía, antes de hablar de la tendinitis. El principal músculo o el músculo que implica este tendón es el músculo del supraespinoso. Este músculo se va a originar de lo que es la fosa supraespinosa, se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero, o trocánter, como antes se le conocía, y la principal función de este músculo va a ser la abducción del hombro, este movimiento. Es la principal función que va a ejercer el músculo del supraespinoso. Ahora, ¿qué es una tendinitis? Bien, ahí, se regresó. Una tendinitis es cuando hablamos de una lesión en un tendón. Normalmente se caracteriza por inflamación o irritación del mismo. La principal causa por la que surge una tendinitis es por microtraumatismos o por una consecuencia de una sobrecarga o un sobreuso en ese músculo que va a generar la irritación de este tendón. Ahora, el término tendinitis se ha ido desechando poco a poco, más ahorita, ya que se ha comprobado que el tendón como tal no se inflama. Esto ya que es una estructura poco vascularizada, sino más bien lo que se inflama son las estructuras que lo rodean. Entonces lo más correcto sería llamarlo una tendinopatía. Bien, vamos a ver sus causas, su etiología. Una de sus principales causas es por la misma anatomía. En este caso vamos a hablar sobre la bóveda o el espacio subacromial. Vemos que es particularmente susceptible a desarrollar lesiones por la disposición anatómica, ya que tenemos a este tendón que por la parte inferior está la cabeza humeral, la parte superior es el suelo del acromion y el ligamento coracromial. Todo esto o este complejo lo conocemos como espacio subacromial. Aparte que tenemos bursas, tenemos otros ligamentos y hay veces que el acromion es diferente entre persona y persona y eso también puede generar un síndrome de impactación sobre la cabeza humeral e irritar muchísimo más fácil el ligamento, el tendón del supraespinoso. Como habíamos dicho, puede ser por un macrotrauma que empiece la irritación de este tendón. Por macrotrauma entendemos una caída de su misma altura, un accidente, un golpe fuerte. Todo esto también puede desencadenar una inflamación de esta estructura y de las aledañas y generar esta tendinopatía. Hay algunos traumas, unos macrotraumas que generan hasta desgarres, tanto tendinosos como musculares. Y el microtrauma es más por una acción repetida. Por ejemplo, los halteristas, al momento de hacer los movimientos, los que hacen mucho press de Arnold también, los que hacen dominadas, que se llevan para atrás la cabecita. En realidad, más hacia los deportistas o hacia hacer una actividad repetida, muchas veces y repetidamente. El microtrauma lo que va a desencadenar normalmente son procesos inflamatorios leves, puede desencadenar una fibrosis y un incremento del tamaño del tendón, pero el problema es que el tendón puede ir perdiendo su elasticidad. Entonces cuando empiezan los problemas, ya no aguanta tanta la sobrecarga. Si sobrecargas mucho el músculo, el tendón después ya no va a tener la suficiente elasticidad como para soportar esas cargas que uno le va ejerciendo. Otra causa puede ser una isquemia, o cambios degenerativos de este complejo articular y o
hasta procesos artríticos. Bien, el cuadro clínico. Normalmente en el cuadro clínico tenemos el dolor en el arco, tenemos el arco doloroso, que normalmente es cuando efectuamos una ABD completa, genera un dolorcito en esa zona. Normalmente en la cara o la zona proximal y lateral del hombro, toda esta parte. Al momento de que queremos elevar, ahí aparece el dolorcito, como si pellizcara. Muchos pacientes refieren dolor nocturno, dolor después de las actividades, ya sea física o la actividad de la vida diaria, y principalmente limitación funcional y pérdida en algunos casos de la fuerza muscular. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar una tendinopatía o una tendinitis supraespinosa? Normalmente tenemos que basarnos en la clínica. Historia clínica, exploración física, hacer pruebas ortopédicas, valorar rangos de movimiento, preguntarle al paciente. Viene una serie de cosas por la parte de la anamnesis que tenemos que hacer. En quiropráctica siempre nos basamos principalmente en radiografías simples, aunque para poder ver una inflamación en el tejido blando en esta zona, pues no lo vamos a alcanzar a ver con una radiografía, aunque sí nos puede dar datos, por ejemplo, de la alineación, cómo está la biomecánica trabajando del hombro, por ejemplo, cómo está el espacio subacromial, cómo se encuentra el espacio acromio humeral, cómo se encuentran otras estructuras como la articulación acromioclavicular. Podemos alcanzar a ver también la apófisis coracoides, ver si hay rotación o no de la cabeza humeral, si el trocánter mayor empieza a tener una mayor calcificación, y también nos puede servir como diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en esta imagen aquí tenemos una calcificación, posiblemente sea del tendón, una tendinitis calcificante, ahí, pero sí nos da datos. Como sea, la radiografía nos puede dar datos. No vamos a diagnosticarla con la radiografía, pero nos sirve como base. Ya después, si sospechamos y están las posibilidades del paciente, podemos hacer pruebas especiales como una resonancia magnética. Ya en la resonancia ya podemos ver el tejido blando y ahora sí podemos confirmar el diagnóstico. También nos sirve para descartar muchos otros, que puede ser desde una ruptura tendinosa, una bursitis subacromial, un hombro congelado, que sería una calcificación ahí, una tendinitis calcificante, una capsulitis adhesiva. Entonces, en fin, nos serviría más como para diagnóstico diferencial y dar un buen diagnóstico. Bien, seguimos. Aquí les coloqué algunas pruebas ortopédicas. Son algunas porque no son todas y tampoco las describo aquí todas. Aquí podemos ver una imagen. En la imagen ahí tenemos la prueba de Codman. Es una de las varias pruebas que se realizan. Recordando que la prueba ortopédica nos va a servir para replicar el dolor. Y nos va a dar un positivo o un negativo. Y eso nos va a ir guiando. Entonces, bueno, tenemos la prueba de la lata vacía, la prueba de Codman, la prueba de Job, la prueba de Hawkins-Kennedy. Y normalmente estas pruebas son para valorar el supraespinoso. Y eso nos va guiando en la clínica para poder decir, bueno, esta prueba salió positiva, bueno, vamos a realizar otra. Y con los estudios que hicimos, con la historia clínica, las pruebas musculares y ortopédicas, bueno, nos van a ir guiando hacia el diagnóstico. Pero no les dejo todas, son algunas. Aquí pueden buscarlas y les van a aparecer muy, muy rápido, muy sencillo. Bueno, ya que diagnosticamos, vimos que sí es una tendinitis, podemos empezar un plan de tratamiento. En el plan de tratamiento, lo principal es promover un proceso natural de curación. Primero, tenemos que dar un reposo, pero no un reposo absoluto. Tiene que ser siempre un reposo relativo. Normalmente tenemos que evitar las situaciones agravantes. Si el paciente se lastimó, era deportista, era alterista, pues bueno, le tenemos que quitar sus actividades que generaron esa lesión. No significa que lo vamos a limitar al 100%, porque si lo hacemos podemos empeorar más el cuadro.
como digo, si lo dejamos mucho tiempo inmovilizado, puede generar una capsulitis adhesiva, que es un hombro congelado, y pues hay más complicación. Y bueno, además de efectuar un tratamiento, en este caso antiinflamatorio, puede ser con AINES, por ejemplo, o se puede apoyar de infiltraciones locales, que ya sería de corticosteroides, pero todo esto ya lo haría el médico que va a recetar los medicamentos o ya el especialista para realizar una infiltración local. En nuestra área de quiropráctica podemos utilizar lo que son modalidades de fisioterapia. Podemos usar electroterapia, ultrasonido, láser, ondas de choque, en fin, todo esto que nos puede ayudar a mejorar un poquito el cuadro y la sintomatología de nuestro paciente. Y como tal, la rehabilitación física que incluyen pues ejercicios. Esto lo vamos a hacer cuando ya no haya tanto dolor y tanta inflamación y que el paciente haya referido una mejoría. Empezamos con un programa de rehabilitación, de fortalecimiento muscular. Todo esto es importante para evitar de nuevo la recaída del dolor. Como digo, bueno, es muy general. Vamos a terapia física, que son todo el uso de agentes físicos, la rehabilitación, que implica los ejercicios para rehabilitar al paciente, y en nuestro caso lo que nos corresponde, la quiropráctica, que sería el ajuste de columna vertebral, buscar subluxaciones en la columna, y también podemos hacer ajustes de extremidades, ayudando a la biomecánica propia de la articulación, y eso va a liberar mucho estrés y sobrecarga en el músculo, ayudando a la inflamación periarticular que puede generar esta tendinopatía en diferentes tejidos blandos alrededor. Y bueno, en realidad, pues eso sería todo lo que quería comentarles en la parte de la tendinitis del supraespinoso. Espero que les haya gustado y pronto estaré subiendo otros videos relacionados con el tema. Gracias.